Buenos días, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales. Quien les habla es el profesor Andrés Ríos, encargado del área de comunicación de primero y segundo de secundaria. Un saludo para todos los estudiantes que se encuentran en San Camilo, asimismo también a los padres de familia, a las madres de familia. Seguramente cuando los jóvenes visualicen este video, van a estar acompañados de su papá, su mamá, las personas que van a tener que apoyarlos en casa, las actividades que se les va a pedir. Primeramente, para empezar, el día de hoy no va a ser una clase, una sesión del tema que ya se ha avanzado por parte del Ministerio de Educación, sino voy a darles una clase introductoria que va a enfocar al trabajo pedagógico que vamos a ir desarrollando durante este tiempo de clases virtuales. Primero vamos a hablar sobre las normas legales. La norma legal que da responsabilidad al profesor sobre los estudiantes es la Ley General de Educación, que viene a ser la Ley 28044. Esta ley es la que establece todas las responsabilidades desde el ministro hasta el último profesor en la institución educativa. Las funciones y las responsabilidades que debemos asumir frente a los estudiantes, frente a los padres de familia, frente a la institución y frente a la comunidad en general. Después hay la ley de la reforma magisterial, que es la 29944. En esta ley establece las responsabilidades netamente del profesor, desde el director hasta el profesor contratado. Aquí da las responsabilidades, las funciones y el trabajo ético y democrático que tenemos que ir desarrollando durante nuestro trabajo en el aula, en este caso ahora en forma virtual. También tenemos la ley, el decreto supremo 004-2013 del Ministerio de Educación, Minero. Este decreto supremo es el reglamento de la ley de la reforma magisterial. Un decreto supremo es aquella norma que aclara con mayor nitidez las responsabilidades y funciones del personal docente, desde el director hasta el último profesor que trabaja en una institución educativa. También tenemos que hablar sobre la resolución viceministerial, la 026-2019 del Ministerio de Educación, que es la que establece el modelo de jornada escolar completa, que viene a ser donde da las responsabilidades del trabajo de 9 horas en un colegio G. Asimismo, también tenemos la resolución viceministerial 025-2019, del Ministerio de Educación. En esta resolución viceministerial es la que establece la forma de evaluación de los estudiantes. Y el año pasado ya cambió, señores padres de familia, queridos estudiantes, ha cambiado la forma de evaluación. Ya no es numérica, ya no es de 0 a 20, sino es literal, descriptiva. Esto quiere decir que si un alumno no logra desarrollar, no logra progresar, ya no le voy a poner 0, 5, 0, o 0, 8, o 12, 15, 20, sino le voy a poner, aquí en esta norma nos habla que la evaluación es literal, C, B, A o AD, según vaya el progreso de los estudiantes. También quiero darles alcance a grandes rasgos sobre la resolución, por la razón por la que estamos aquí, que es la resolución viceministerial 088 del 2020 del Ministerio de Educación, que hace días atrás nomás lo ha sacado nuestro actual presidente. ¿A raíz de qué sale esta norma? A raíz de la emergencia que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial por la cuarentena, por la enfermedad del COVID-19.
nos da una responsabilidad a los profesores para empezar a trabajar en forma virtual, ya no en el aula, en el colegio, sino haciendo uso de recursos tecnológicos. Puede ser una computadora, puede ser un televisor, puede ser un radio, un celular o cualquier otro medio electrónico que permita comunicarnos con los estudiantes. Aquí nos dice cómo debemos ir desarrollando estas clases virtuales, remotas, como lo ha llamado el señor presidente, clases remotas. Y puede ser, como les digo, a través de internet. El problema es de que en San Camilo no todos los padres de familia tienen una computadora en casa. Y si lo tienen una computadora, no tienen instalado el servicio de internet. Entonces, tenemos algunas dificultades en ese sentido, si quisiéramos utilizar la computadora con internet. Podemos tener también un televisor, pero si tenemos el televisor con servicio de cable, podríamos ver las clases virtuales que lo está pasando el Ministerio de Educación a través del canal nacional de TV Perú, ¿no? Ahí en ese canal está pasando las sesiones de lunes a viernes el Ministerio de Educación, que va colgando el material progresivamente para que los estudiantes puedan visualizar en casa junto con sus familias estas clases. O también podríamos ver de repente por la radio. El Radio Programas lo está pasando también estas clases. Radio Melodía también está pasando en Arequipa, en enlace con Radio Nacional del Perú. De modo que, pero el problema es de que en San Camilo no llega internet y no todos tienen internet, no todos tienen cable, no todos tienen un radio que capte las ondas de Radio Programas, de Radio Melodía, no llega muy bien la señal. De modo que no podríamos trabajar mucho con ese servicio. Entonces, a raíz de eso, yo estoy viendo otra estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Es trabajar vía grupos de WhatsApp. Por eso es de que me he estado contactando con padres de familia, con estudiantes, en las cuales les he estado pidiendo los números celulares para formar un grupo de WhatsApp por grado. Ya he formado un grupo de WhatsApp de primero de secundaria y uno de segundo de secundaria, que son los grados donde voy a enseñar el área de comunicación. Entonces, a este grupo yo voy a ir progresivamente subiendo información e indicándoles las actividades que ustedes van a ir desarrollando. Asimismo, también debo hablarles sobre el currículo nacional. Currículo nacional. El currículo nacional, ustedes saben, señores alumnos, y padres de familia deben saber de que se ha cambiado. Hace 2 años y medio, 3 años se ha cambiado el currículo nacional. Antes hablamos del diseño curricular. Ahora estamos hablando del currículo nacional. Y en el currículo nacional nos habla que nuestro trabajo de los docentes debe ser un trabajo para desarrollar competencias. Competencias. Todas las actividades, todas las tareas que nosotros desarrollamos en el aula, en la casa, debe tener un enfoque por competencias. ¿Y cuándo es una persona es competente? ¿Cuándo podemos decir que un director o un profesor es competente o un estudiante es competente? ¿Qué dicen ustedes, señores alumnos? ¿Cuándo un estudiante es competente? ¿Cuándo una persona puede ser competente? Un director es competente cuando se le presenta un problema, sabe solucionar y sale al canto. Un docente es competente cuando sabe desarrollar y enfrentarse a dificultades y sale haciendo las cosas y solucionando los problemas. Un estudiante es competente cuando soluciona sus propios problemas. Es decir, yo les voy a plantear de repente una actividad y ustedes con su inteligencia, con su capacidad, logran indagar con los padres de familia, preguntan al profesor, preguntan a su compañero y logran resolver la actividad y me dicen, profesor, acá está la actividad que nos ha pedido, tú como estudiante eres competente porque has sabido solucionar tu problema. Entonces, ese es el enfoque que el currículo nacional
ahora nos dice que nosotros los docentes, los padres de familia, los estudiantes, debemos trabajar por competencias. En el área de comunicación, tiene 3 competencias. Cada área tiene, algunas tienen una competencia, otras 2, otras 3 y otras 4. En el área de comunicación, es el área que yo enseño, tiene 3 competencias. Una que es la competencia que dice, se comunica oralmente en su lengua materna. Es decir, ustedes como estudiantes tienen que comunicarse en su lengua materna. ¿Cuál es su lengua materna? El castellano. Ustedes tienen que saberse comunicar. A medida que a mí me demuestren que ustedes se saben comunicar y que van desarrollando progresivamente, se comunican mejor oralmente, su evaluación entonces va a ser ya no de C, va a ser de B, o va a ser de A, o va a ser de AD, si se comunican oralmente correctamente, ¿no? Entonces, para comunicarse oralmente tienen que hacer uso de la boca. ¿Tienen que hacer uso de qué? De los movimientos, gestos, miradas, ademanes, signos, símbolos. De modo que todo eso implica que tú sabes comunicarte oralmente. Si tú me demuestras que te vas comunicando oralmente, sabes exponer, sabes disertar, sabes hablar, sabes fundamentar, sabes explicar oralmente, tu evaluación va a ser AD. Porque sí lo estás haciendo. Pero si tú eres mudo, no hablas, no sabes preguntar, no sabes disertar, no sabes explicar, no sabes hacer uso de la oratoria, entonces tu evaluación va a ser de repente C o B. Entonces, en esta competencia se comunica oralmente, lo que nosotros vamos a desarrollar en una sola palabra es a saber hablar. Tú me demuestras que cada vez sabes hablar mejor, tu evaluación va a ser mejor. La otra competencia que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases virtuales y a lo largo de las clases en aula también es la de leer comprensivamente. Es decir, acá ustedes tienen que saber leer. Y saber leer significa no solamente leer y después no saber resolver las preguntas que les ha planteado, sino tienes que leer y resolver preguntas que se les va a plantear. Y ahí vienen ya las preguntas literales, inferenciales y críticas. Es decir, la literal que sale del mismo texto. La inferencial que tú deduces, después de haber leído un texto, deduces lo que quiere decir el autor, lo que quiere decir el personaje X, qué sé yo. Y la otra pregunta es las preguntas del nivel crítico. Si tú sabes opinar, si sabes argumentar, si tú me dices, profesor, esta pregunta yo la he respondido de tal manera, por esta razón, por esta razón, por esta razón, tu respuesta está correcta, porque sabes fundamentarme, sabes decirme tu opinión críticamente. Entonces, si lo haces así, tú estás desarrollando esta competencia. Lee comprensivamente. No solamente te ciñes a lo que yo digo y copias lo que yo digo, sino que tú me planteas por qué. Yo no estoy de acuerdo, profesor, con lo que usted dice, pero tú sabes plantearme por esta razón, por esta razón. Yo no estoy de acuerdo con el autor por esta razón. No me gusta la lectura por esta razón. Sí me gusta la lectura, pero por esta razón, por esta razón. Tú sabes sustentarme, estás haciendo una lectura comprensiva. Estás dando tu opinión crítica. Y a ese nivel tenemos que llegar. A que tú logres dar una opinión crítica, que no seas copia y pega. Es decir, lo que copió en la pizarra el profesor, pega en el cuaderno. Lo que copió en la pizarra, pega en el cuaderno. O lo que el formato que les doy, subo en el WhatsApp, igualito, con puntos, comas y no le agregas, no le das el valor agregado tú. Entonces, ahí está eso. Y la otra competencia en comunicación es la de produce textos escritos. Produce textos escritos. Si tú logras producir un texto escrito y ese texto tiene coherencia, tiene hilación,
hace uso de ortografía, de caligrafía, el punto y coma lo has colocado donde debes colocar, la mayúscula lo has colocado donde debes colocar, el punto seguido lo has colocado donde debes colocar. O sea, ese texto se entiende, se comprende, entonces tú sabes producir textos. Entonces tu evaluación no va a ser pues C, va a ser B o A o AD. ¿Por qué? Porque estás produciendo un texto con coherencia, con hilación, te dejas entender. Cualquier persona que lee ese texto se va a dejar entender, no como a muchos alumnos de repente me ponen algunas preguntas, o perdón, unas respuestas cuando les pido algunas actividades que hagan, ni lo entiendo, porque a veces utilizamos la mayúscula mezclado con letras minúsculas, o el punto lo utilizamos donde nosotros querramos, o a veces ni siquiera utilizamos ortografía, simplemente escribimos por escribir, ¿no? Entonces, ahí voy a ver, por eso que cuando yo les pido actividades tienen que tener en cuenta estas bien claro, producir textos no significa mandar como sea al profesor, sino tiene que tener, hasta hay que tener en cuenta el aspecto formal, cómo se forma un párrafo, cómo segundo párrafo, tercer párrafo, qué márgenes tiene a los costaditos, dale sentido, que se vea, que se visualice bien ese texto. Eso me va a permitir a mí, yo poderles ir evaluando en forma descriptiva de C a D. Claro, con un instrumento que yo voy a elaborar, eso nosotros lo manejamos, eso se llama rúbrica o una lista de cotejos, donde voy a ir registrando cómo va a ir tu progreso. Entonces, estas son las 3 competencias que yo como docente, que la UGEL y el Ministerio de Educación nos dice que debemos ir desarrollando en los estudiantes. Que cada vez el alumno sepa hablar, competencia oral. Que cada vez el alumno sepa leer mejor, competencia de leer comprensivamente, y que el alumno cada vez escriba mejor, con ortografía, caligrafía, con coherencia, con formato de textos, qué sé yo. En cada una de esas competencias se va a ir evaluando. De repente aquí va a tener A, de repente acá B, de repente acá AD, porque escribe bien. Entonces, ¿dónde está flaqueando? Lee, no lee bien. O lee y no comprende bien, entonces ahí tenemos que reforzar de repente. Entonces, para esto por eso es de que les estoy dando esta clase introductoria, para que los papás también sepan dónde reforzar a sus hijos. Entonces, si ven que su hijo tiene B en comprensión de lectura, es porque le falta lectura. Y no solamente que, ya hijo, Oscar, vas a leer, no. Le falta comprender lectura. ¿Y qué significa comprender lectura? Que tiene que saber resolver